El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar. Como hemos dicho, queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta del Buen Pastor. Nosotros rápidamente pensamos y sabemos quién es el Buen Pastor. Es Jesús para nosotros, el pastor por excelencia. Y nosotros en Él encontramos los atributos de la persona ideal para guiarnos, y en Él ponemos nuestros ojos y nuestra confianza. Es Él el que dirige nuestra vida. Y nosotros somos capaces de confiar en que siempre nos llevará hacia buenos caminos. Por eso podríamos nosotros descubrir cuáles son las cualidades del buen pastor, viendo en Jesús nosotros el ideal al que debemos tender. En el Antiguo Testamento los pastores eran los reyes, los gobernantes. El rey David es el pastor por excelencia, al que en el Antiguo Testamento todos están invitados a imitar. Es la persona ideal. Y por eso hay una profecía que el hijo de David, el descendiente de David, su casa, será el que gobierne y pastoree al pueblo de Israel. Y nosotros los cristianos creemos firmemente que esa profecía se cumple en Jesús. Él es el pastor por excelencia. Y entonces, ¿cuáles son las cualidades que hacen de Jesús la persona a la cual todos debemos imitar? En primer lugar, los gobernantes. En segundo lugar, los pastores del pueblo de Dios, obispos, presbíteros y diáconos. Y en tercer lugar, los papás. ¿Cuáles son esas cualidades? La primera cualidad que podríamos descubrir en Jesús nos la describe San Pablo cuando dice que siendo Dios no se anonadó a sí mismo, no se aferró a su condición divina, dice, sino que se anonadó, se hizo pequeño, se hizo siervo y estuvo dispuesto a morir en la cruz. Es decir, la humildad es la primera característica que debemos nosotros imitar del buen pastor, que estamos invitados a imitar, para también nosotros ser buenos pastores. La segunda cualidad que podríamos nosotros descubrir es el servicio. Jesús lo dice con toda claridad: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y esa capacidad de servicio lo lleva incluso a lavarle los pies a sus apóstoles. Así que el servicio es una de las cualidades que todos nosotros debemos imitar de Jesús si queremos ser buenos pastores y no bandidos y saqueadores. La tercera cualidad es buscar el bien de las ovejas, es buscar el bien de los demás. Jesús es capaz de dar la vida por los suyos, es capaz de entregar la vida amándolos hasta el extremo. Es decir, y hoy lo dice también el Evangelio, y lo repetirá en el capítulo 10, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y así los gobernantes, los obispos, presbíteros, diáconos, los papás, todos tendríamos que ser capaces de amar hasta el extremo y al punto de dar la vida por las personas que se nos han encomendado, a buscar el bien de las personas a las que nos ha tocado guiar y acompañar. Dar la vida significa no darla solamente a través de la muerte, sino que darla todos los días, darla gota a gota, desgastándonos por las personas a las que nos toca acompañar y dirigir. Esa es la característica fundamental del buen pastor, que da la vida, que se desgasta. Y nosotros encontramos en Jesús ese desgaste precisamente acercándose a los pobres, acercándose a los pecadores, no juzgando anticipadamente a nadie, sino que tendiendo la mano a todos, aquella mujer que quieren apedrear, aquella mujer que lo va a buscar para lavarle los pies. Él es capaz de perdonar al ladrón arrepentido en la cruz. Su misericordia es precisamente
la última característica que destaca en Jesús. Es capaz de perdonar incluso a los que quieren crucificarlo, a los que lo están matando en la cruz. Él tiene compasión de las personas que lo rodean. No niega nunca su perdón a nadie que tenga el pequeño gesto de arrepentimiento. Él no está viendo si esa persona va a volver a caer o no. Él solo le basta un gesto de arrepentimiento para dar total perdón, a veces incluso sin que lo merezcamos. Así que este es el buen pastor, esas son sus características. Y hoy Jesús dice algo también que sorprende muchísimo, porque hoy Jesús en el Evangelio no dice yo soy el buen pastor, lo dice más adelante. En este Evangelio Jesús dice yo soy la puerta de ingreso para el rebaño. Y todo el que sea buen pastor, dice, entrará por esta puerta. Los que son bandidos y saqueadores entrarán y se saltarán las trancas, no entrarán por la puerta. Yo soy la puerta del redil. Es decir, es como si hoy dijéramos nosotros que Jesús es el filtro para todo el que quiera ser buen pastor, tiene que entrar por ese filtro, tiene que pasar configurándose con el buen pastor. Todo el que hoy quiera ser un buen pastor, gobernantes, pastores, presbíteros, sacerdotes, diáconos, padres de familia, todos tenemos que imitar esas características que hemos enumerado de Jesús. Ese es el filtro, podríamos decir, por el cual debemos pasar para ser buenos pastores el día de hoy. Hay un libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel dedica un capítulo completo a los pastores, pero sobre todo describiendo a los malos pastores. Y dice, los malos pastores son los que engañan a las ovejas, dice. Les prometen cosas que no pueden cumplir. Les prometen salvación, les prometen riqueza, les prometen caminos fáciles, les prometen la felicidad por medios inadecuados. Y las ovejas muchas veces caen en la trampa, escuchando a los malos pastores, se dejan guiar. Los malos pastores también, dice, se aprovechan de las ovejas. Y entonces, dice, le quitan la lana a las ovejas, literalmente la lana, pero también después, no solo eso, sino que matan a las ovejas más o mejor proporcionadas. Se aprovechan de ellas, no les interesan las ovejas, les interesa su bien personal. Esos son malos pastores. Y hoy Jesús nos invita, no escuchen a los malos pastores. No escuchen a las personas que les ofrecen felicidad, les ofrecen un acceso fácil a la alegría y a la paz. Ustedes saben que Jesús ha ofrecido la salvación, pero pasando por la cruz. El que quiera seguirme, que tome su cruz, que renuncie a sí mismo y que me siga. No hay camino fácil para la salvación. Todo camino pasa por la cruz. Así que hoy no escuchemos las voces de los falsos pastores. Hoy pongamos oído a la voz del pastor que habla a sus ovejas y que quiere lo mejor para ellas. Y nosotros, los que estamos llamados a ser dirigentes en cualquier lugar, en la iglesia, en la sociedad, en la familia, busquemos también ser buenos pastores para las personas que tenemos alrededor. Busquemos el bien de esas personas por sobre nuestro bien personal. Busquemos dar la vida por las personas que Dios ha puesto para que dirijamos. Busquemos hacerles el bien. Y aun cuando el camino sea difícil, ofrezcámosles el verdadero camino, el camino que los lleva hacia buenos pastos, el camino que los lleva a la verdadera felicidad. No ofrezcamos caminos fáciles que después solo traen vacío, tristeza y angustia. Ofrezcamos el verdadero camino, y el camino es Jesús. El camino es la cruz. El camino es el esfuerzo, el sacrificio, y que después trae una alegría que dura para siempre. Pidamos hoy por todos para que seamos buenos pastores, para que el Señor
nos libre a nosotros también del orgullo, de la soberbia, de la vanidad, de la lujuria, que nos libre de aquello que nos impida hacer nuestro trabajo bien, todo aquello que nos impida imitar a Jesús, buen pastor. Así sea. Amén. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar,